¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por unirse a esta serie de sesiones, ¿no? A lo largo de este día, ¿no? El día de hoy estamos dentro del SharePoint Saturday Live, ¿no? Bienvenidos nuevamente a todos por participar. Sí, este es un evento de la comunidad y con el apoyo de muchos sponsors, ¿no? En donde estamos haciendo una serie de sesiones sobre SharePoint y tecnologías relacionadas justamente a SharePoint y a Microsoft 365. Sí, cabe destacar el apoyo, ¿no? De cada uno de los sponsors, ¿no? Y de y de ustedes como participantes y también de los expositores, ¿no? Que cada uno pone su grano de arena para que este evento sea todo un éxito, ¿no? Y pueda tener una difusión masiva a toda la comunidad por diversos medios. Sí, ahora me toca presentarme. Mi nombre es Edgar Alejos. Buenos días con todos los participantes. Soy Microsoft MVP en Microsoft 365 Apps and Service. Soy de Perú y trabajo como Business Development Manager en Colabora Global. Colabora Global es un partner de Microsoft con base en Perú y alcance en varios países de la región. Y básicamente mi rol dentro de Colabora Global es ayudar a organizaciones a maximizar el uso de las herramientas colaborativas de Microsoft 365 y entre ellas también el hecho de poder ayudar, ¿no? Y acelerar, por ejemplo, la transformación de procesos de las organizaciones mediante las herramientas de Power Platform, ¿no? Tanto como Power Apps, como Power Automate, Virtual Agents y Power BI. Ok, tienen mi correo, me pueden enviar un correo sin ningún problema si es que tienen alguna duda, alguna consulta, o también pueden ubicarnos por nuestra página web, o también pueden visitar mi página web personal www.edgaralejos.com, donde van a tener todos mis datos de referencia para poder contactarme. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre SharePoint y sobre Power Apps, ¿no? Y esta sesión se llama Power Apps más SharePoint juntos mejor. ¿Por qué? Porque en realidad ambas tecnologías alrededor del ecosistema de servicios que tenemos dentro de Office 365 se complementan muy bien y en realidad trabajan muy bien y que nos va a permitir a nosotros poder rápidamente a través de sacarle el mayor provecho a ambas tecnologías, poder iniciar la transformación de los procesos dentro de nuestra organización. El día de hoy vamos a hacer un viaje justamente de algunas características y funcionalidades, ¿sí? Que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de crear nuestras aplicaciones dentro de Power Apps, ¿no? Con conexiones a orígenes de datos tipo SharePoint, que en este caso vamos a trabajar con lista de SharePoint. Nos vamos a centrar en algunos requerimientos y funcionalidades específicas, pero no está de más poder repasar algunos conceptos importantes y sobre todo técnicos que debemos de tener en cuenta al momento de crear nuestras aplicaciones. Ok, entonces, ¿en qué mundo estamos actualmente? Ahorita estamos en un mundo que de por sí nos ha llevado a acelerar la digitalización, a acelerar la automatización de procesos, ¿no? Y de cambiar y de transformar, ¿no? Toda la información o todo el contenido que nosotros teníamos probablemente semi-digitalizado, ¿no? O semi-procesado, poder llevarlo ya a un entorno mucho más digital o llevarlo hasta 100% digital, ¿no? Hay muchos procedimientos que nosotros teníamos, por ejemplo, antes de la pandemia, que probablemente lo tengamos o lo hayamos tenido a nivel de papel, ¿no? O viajando por correos, muchos formatos, procedimientos, autorizaciones viajando por correos electrónicos, ¿no? Por buzones de correo, ¿no? De personas que nos tienen que devolver una autorización o una solicitud. Y esa información va viajando a través de estos correos y en la cual hacer el seguimiento de todo de este proceso, de esa solicitud, de esos formatos, se vuelve completamente engorroso. Entonces, dentro del ecosistema de soluciones de Microsoft existe Power Platform.
Power Apps Platform es la plataforma de bajo código en la cual justamente abarca herramientas colaborativas de Microsoft 365, como por ejemplo SharePoint. ¿Ok? Y se engranan justamente con la propuesta, ¿no? Con la propuesta de las herramientas que nos propone Power Platform. Y entre ellas, justamente el día de hoy vamos a centrarnos en Power Apps. Power Apps es dentro del ecosistema de soluciones, ¿no? De herramientas que tenemos dentro de Power Platform. Sí, es la encargada de poder ayudarnos a nosotros para poder crear aplicaciones de bajo código, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a apalancar de Power Apps para poder transformar nuestros procesos y poder llevarlos hacia un entorno más digital. ¿Sí? Para los que de repente no conocen un poco sobre Power Apps, Power Apps es un servicio, ¿no? Tal como lo denomina Microsoft, no es un servicio para crear aplicaciones justamente con bajo código. Y este bajo código lo que nos permite es que rápidamente, con poca personalización de esas aplicaciones, vamos a poder crear justamente un entorno, ¿no? de automatización de algún proceso que probablemente lo tengamos de forma manual o a través de repente de algún formato en Excel y poder llevarlo hacia una aplicación robusta y sobre todo que vamos a poder utilizar y maximizar justamente el uso de estas herramientas y sobre todo el uso de Microsoft 365 que se apalanca en este caso como almacén de la información que nosotros vamos a visualizar o vamos a editar o vamos a modificar, ¿sí? Que dentro de esa aplicación. Entonces vamos a ver en algunos ejemplos, por ejemplo, de esta combinación de cómo Power Apps justamente trabaja con SharePoint. ¿Ok? Y a través de algunos ejemplos y técnicas, sobre todo, no funcionalidades que debemos de tener en cuenta dentro de nuestras aplicaciones. ¿Ok? Algo importante a tener en cuenta es que Power Apps, si bien es cierto, nos permite crear aplicaciones, ¿ok? Tiene un concepto que es justamente las conexiones, ¿no? Y que a través justamente de Power Apps nos permite conectarnos a una gran variedad de orígenes de datos, ¿no? Y entre ellas, una de las principales que nosotros podemos aprovechar, por ejemplo, ¿no? Y sacarle todo el máximo provecho es justamente SharePoint, ¿no? SharePoint se convierte como un origen de datos para las aplicaciones que nosotros vamos a crear en Power Apps. Incluso cuando nosotros vamos a la página principal de Power Apps y le damos clic en crear, ¿no? Como vemos en la pantalla, nosotros podemos crear una aplicación completamente vacía si lo queremos crear desde cero, pero también nos propone utilizar algún origen de datos que en este caso podemos tenerlo o de Excel o en este caso en SharePoint. Entonces SharePoint es uno de los orígenes de datos que nosotros podemos aprovechar al momento de crear nuestras aplicaciones de Power Apps, ¿no? Y es más, como ven, nos lo propone de forma predeterminada. Eso quiere decir que SharePoint, por ejemplo, es una de las orígenes de datos que en este caso se utiliza con mayor frecuencia al momento de alojar la información que vamos a almacenar dentro de nuestras aplicaciones de Power Apps. Entonces es importante tener en cuenta algunos trucos o algunos secretos al momento de crear nuestras aplicaciones y que podamos sacarle el mayor provecho justamente a SharePoint. Bien, entonces vamos a hablar de algunos escenarios de integración de SharePoint justamente con Power Apps, ¿ok? Y para esto vamos a utilizar un ejemplo. Voy a mostrarles rápidamente aquí la página principal de Power Apps, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, vamos a darle clic aquí en crear, vamos a ver, como vimos hace un momento, que SharePoint se convierte en un origen de contenido recomendado, ¿no? Para Power Apps. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a darle clic aquí, por ejemplo,
¿ok? Lo que nos va a pedir es, en este caso, que nosotros podamos, si en caso no tenemos alguna conexión hacia SharePoint, que en este caso sí ya la tenemos, podemos generar aquí una nueva conexión. Y vamos a ver que dentro de las conexiones tenemos diversos tipos de orígenes que podemos utilizar para alojar nuestra información o el contenido que vamos a tener dentro de nuestras aplicaciones de Power Apps. Y uno de ellos es, por ejemplo, como vemos por aquí, el SharePoint. ¿Ok? Cabe destacar que desde el punto de vista de Power Apps, ¿ok? Existen orígenes de tipo estándar, ¿no? Y orígenes de tipo premium. ¿Qué, lo, qué vamos a ver aquí, por ejemplo, cuál va a ser la diferencia? ¿Ok? Es que, por ejemplo, algunos orígenes de datos, sobre todo lo que están relacionados a bases de datos relacionales, ¿ok? Vamos a ver que, en este caso, por ejemplo, si buscamos SQL, que lo vi por aquí está, vamos a ver que tiene un icono de diamante. Aquí lo que nos indica es que para el caso de bases de datos relacionales, vamos a requerir de algún plan por usuario o por aplicación para poder trabajar, por ejemplo, con una base de datos relacional. Entonces, una alternativa, ¿no? Viable dentro de nuestro ecosistema de Microsoft 365 es utilizar SharePoint. ¿Ok? SharePoint se comporta como un origen de contenidos estándar, ¿no? El cual lo puede utilizar cualquier organización que tiene Microsoft 365. Entonces, dicho eso, nosotros podemos utilizar justamente cualquier tipo de lista, ¿no? Que nosotros podemos tener dentro de SharePoint y poder relacionarlo dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, por el lado técnico, en principio no habría ningún problema de utilizar SharePoint, que a veces es una de las primeras preguntas que a veces nos podemos hacer al momento de afrontar un reto, de crear una aplicación dentro de Power Apps. ¿Ok? Bien. Entonces, antes de ver justamente estos escenarios de aplicación, ¿no? De integración que podemos tener dentro de nuestras aplicaciones de Power Apps, es importante tener en cuenta algunos conceptos por el lado de SharePoint al momento de crear nuestras aplicaciones. ¿Sí? Si vamos, por ejemplo, a la página principal de SharePoint, ¿ok? Nosotros si tenemos accesos para poder crear sitios, vamos a ver que dentro de la página principal de SharePoint vamos a tener la opción en la parte superior izquierda de tener la posibilidad de poder crear sitios. ¿Ok? Si nosotros le damos clic aquí en crear sitio, vamos a ver que existen dos tipos de sitio. ¿Ok? Que nosotros podemos crear, ¿ok? Que son los sitios de grupo y los sitios de comunicación, ¿ok? Cuando nosotros vayamos a crear aplicaciones dentro de Power Apps, particularmente yo recomiendo utilizar los sitios de grupo. ¿Por qué crear los sitios de grupo y no crear sitios de comunicación? Técnicamente podemos utilizar ambos tipos de sitio, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta desde el punto de vista técnico de SharePoint, la orientación que en este caso SharePoint le da a cada uno de estos sitios. Como podemos ver en la descripción, los sitios de grupo están creados, ¿sí? Para hacer espacios privados para colaborar con el equipo. ¿Qué quiere decir? Que los sitios de grupo son creados, o los que particularmente se llamaban Team Site, están orientados justamente para trabajar con equipos de trabajo establecidos. Por ejemplo, si vamos a crear una aplicación, por ejemplo, de Power Apps para el área de marketing, por ejemplo, ¿ok? O vamos a crear para un área específica o de repente una aplicación para toda la organización en donde la información en realidad no se va a mostrar visualmente a nivel de SharePoint, sino dentro de la aplicación de Power Apps.
Particularmente se recomienda utilizar los sitios de grupo, dado de que están justamente orientados para ese tipo de necesidades. Sí, por el lado de los sitios de comunicación, en realidad están orientados por el lado de SharePoint, ¿sí? Para audiencias con gran alcance. Por ejemplo, si nosotros queremos crear, por ejemplo, alguna intranet o algún sitio, por ejemplo, de alcance general para toda la organización, por ejemplo, o sea, un portal para empleados, un portal de beneficios, donde puedan consultar información todos los empleados de la compañía, nosotros podemos utilizar los sitios de comunicación. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a crear, por ejemplo, alguna aplicación o vamos a identificar, ¿no? Que necesitamos crear listas para alguna aplicación en específico, particularmente es recomendable crear un sitio de grupo para poder crear o para poder crear las listas, ¿no? En donde vamos a almacenar el contenido de nuestras aplicaciones. Entonces, un paso importante es, por un lado, tener un sitio dedicado en este caso, para esta aplicación. ¿Ok? ¿Se puede utilizar alguna lista de algún sitio ya existente? La respuesta es sí, ¿sí? Pero es particularmente recomendable si es que vamos a trabajar con granularidad, por ejemplo, a nivel de los permisos, a nivel de esta aplicación, es recomendable que esa aplicación tenga su propio sitio de forma independiente, ¿no? Dado de que probablemente muchas de las áreas o muchos de los usuarios van a tener que acceder a esa información. Entonces, es recomendable que esas listas, ¿no? Bibliotecas que requiere la aplicación estén dentro de un sitio específico que esté orientado para esa aplicación. ¿Ok? Dicho eso, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un sitio que les muestro por aquí. ¿Ok? Un sitio justamente de grupo, un sitio de equipo, ¿ok? En donde tenemos dos listas de SharePoint que ya hemos creado previamente, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos listas. La primera lista de SharePoint se llama proyectos, ¿ok? Esta primera lista es una lista que nos va a permitir registrar proyectos en donde vamos a tener información como, por ejemplo, el nombre del proyecto, vamos a tener, por ejemplo, un código del proyecto, vamos a tener una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Ok? Solamente por el momento tenemos esas cuatro columnas. ¿Ok? Por otro lado, tenemos una lista de SharePoint adicional que se llama tarea de proyectos. Esta lista de tarea de proyectos me va a permitir registrar desde la aplicación de Power Apps, ¿sí? Registrar tareas o actividades, ¿ok? O asignaciones que nosotros podemos tener y que podemos registrar a través de una aplicación de Power Apps. Entonces, para esto, para esta segunda lista que se llama tarea de proyectos, hemos diseñado las siguientes columnas. La columna tarea, ¿no? Que es en donde vamos a registrar la actividad que nosotros hemos realizado. El proyecto, que en este caso cada tarea va a estar asociada a un proyecto. El código del proyecto asociado a ese proyecto. La fecha que estamos registrando. En este caso se llama la columna día. Esta columna día registra la fecha de la actividad que nosotros estamos realizando. Tenemos una columna de tipo elección que se llama hora de inicio y hora de fin. Y tenemos otra columna de tipo elección también que se llama tipo de tarea. Vamos a ver la descripción de esas columnas en la configuración de esta lista. Vamos a ir aquí a configuración de la lista. Y vamos a ver que esta segunda lista tiene la columna título en donde estamos guardando el nombre de la tarea. Tenemos la columna proyecto, que es una línea de texto, código de proyecto. Día, que es una columna de tipo fecha y hora. Y tenemos tanto tipo de tarea como hora de inicio y hora de fin, que son de tipo elección. ¿Ok? Vamos a ingresar, por ejemplo, aquí a tipo de tarea. ¿Ok? Y vamos a ver que
para este caso, para esta columna que se llama, vamos a ver por aquí, que se llama tipo de tarea, ¿ok? Vamos a ver que tenemos un conjunto de opciones, ¿no? De análisis, diseño, implementación, pruebas administrativo, ¿no? Que es un conjunto de tipos de tareas que nosotros podemos asignarle a la tarea que estamos registrando. Y tanto para la hora de inicio y para la hora de fin, en este caso lo estamos registrando para fines de ejemplo. Estamos utilizando una columna de tipo elección, ¿ok? En donde estamos registrando, por ejemplo, horas, ¿no? Para este caso estamos poniendo horas exactas, pero podríamos asignarle las horas a través de, de fragmentos de tiempo, por ejemplo, ¿no? De 15 minutos, por ejemplo, o de 10 minutos, podríamos hacerlo, podríamos agregarle mayor detalle de horas en estas franjas de tiempo. Para fines de ejemplo, lo vamos a trabajar con horas exactas, ¿ok? Tanto para la hora de inicio como para la hora de fin. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos, recapitulando, tenemos dos listas. La primera lista de proyectos, donde tenemos un listado de los proyectos, y la segunda lista de tarea de proyectos me va a permitir guardar, o en este caso lo vamos a invocar desde Power Apps al momento de crear un registro. Y los registros de las actividades de los proyectos lo vamos a registrar justamente en esta segunda lista. Pero además de guardar los registros propiamente de las actividades, vamos a guardar también aquí adicionalmente la información del proyecto y del código de proyecto. ¿Ok? Que esa información lo tenemos también aquí en esta lista de proyectos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí tengo ya la aplicación semi creada con algunas cosas que vamos a ir comentando en el camino. Una de las cosas interesantes que hay que tener en cuenta es que si vamos aquí, por ejemplo, aquí a datos, vamos a ver que yo ya tengo conectado ambas listas. ¿Ok? ¿Cómo se conecta? Cómo podemos conectar lista de SharePoint en nuestras aplicaciones? Nosotros podemos ir justamente aquí a datos y buscar aquí, por ejemplo, SharePoint. Y vamos a ver que tenemos aquí la opción que se llama SharePoint. ¿Ok? Y por ejemplo, si en caso todavía no tenemos alguna conexión, y en este caso, para poder conectarnos hacia SharePoint, vamos a tener que aquí agregar una conexión. Para este caso ya reconoce esta conexión anterior que hemos generado con nuestra cuenta de usuario. ¿Ok? Y para este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer al momento de conectarnos hacia SharePoint es poner la URL, en este caso, de una lista en específico. Por ejemplo, nosotros podemos ir aquí a nuestro sitio de tarea de proyectos, por ejemplo, tomar esta URL, ¿ok? Pegarlo por aquí le digo conectar, y lo que va a reconocer en este caso es, yo le pongo la URL de la lista, pero aquí lo que va a reconocer es el conjunto de listas que nosotros tenemos disponible. Bueno, en este caso también consulta información de bibliotecas. Para este ejemplo vamos a trabajar solamente con listas. Entonces aquí vamos a ver que existe proyectos y tarea de proyectos. Lo único que necesitaríamos hacer es seleccionar ambos y decirle conectar para que genere una conexión desde la sección de datos de nuestra aplicación. ¿Ok? Si no, podemos consultar desde la sección de sitios recientes si es que ya hemos estado trabajando con alguna lista anterior de ese sitio. Que en este caso aquí aparece nuestro sitio que se llama Power Platform Ejercicios y que justamente también aparece la lista de proyectos y tarea de proyectos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a la aplicación como tal. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos en esta pantalla? Voy a aumentar un poquito más el tamaño. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos en esta pantalla? Lo que tenemos es aquí un control de tipo drop down, ¿ok? En donde hemos utilizado su propiedad ítems para poder llamar, por ejemplo, a los proyectos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, es una llamada simple al listado, en este caso al conjunto de elementos que tenemos dentro de proyectos.
¿ok? Si regresamos, por ejemplo, aquí a nuestra lista de proyectos, ¿ok? Lo que devuelve, ¿no? Lo que devuelve este origen de datos proyectos, nos va a devolver toda la información, ¿no? Toda la información que tenemos aquí como origen de datos. Si vamos aquí a la parte a la parte de las propiedades, vamos a poder de esta conexión de proyectos, vamos a poder seleccionar, por ejemplo, qué valor queremos mostrar dentro del control drop-down. Por ejemplo, nosotros podríamos incluso seleccionar el ID, por ejemplo, si quisiéramos, que es un código interno que genera SharePoint, por ejemplo, o el inicio del proyecto, por ejemplo. En este caso lo vamos a trabajar con la columna title, que es la columna por defecto, que es en donde tenemos el nombre, ¿no? Los nombres de los proyectos. ¿Ok? Perfecto. Bien. Por otro lado, tenemos un control de tipo entrada de texto en donde vamos a ingresar el nombre de la tarea. ¿Ok? Tenemos aquí un control de tipo fecha, ya, para poder registrar el día la fecha de la actividad que estamos realizando. Tenemos aquí otro drop-down para hora de inicio, otro drop-down para hora de fin y otro drop-down para tipo de tareas. ¿Ok? Y aquí tenemos un control, si lo vemos por aquí, un control de tipo galería, ¿ok? Donde vamos a visualizar la información que registramos dentro de nuestro origen, que en este caso vendría a ser, si vamos aquí a la propiedad ítems de la galería, aquí está llamando a la lista de tarea de proyectos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a seleccionar aquí primero un proyecto, ¿ok? Vamos a seleccionar el proyecto para el cual vamos a registrar la actividad. Luego vamos a registrar la actividad, tanto su tarea como la fecha, la hora de inicio, la hora de fin, el tipo de tarea. Y nosotros con este botón de agregar, lo que vamos a hacer es justamente registrar ese nuevo registro o esta actividad que hemos realizado y se va a guardar en este caso en la lista de tarea de proyectos. Y con este control de tipo galería, nosotros vamos a visualizar esa información. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a los escenarios de integración de SharePoint con Power Apps. ¿Ok? En realidad vamos a hablar de cuatro, pero en realidad en el camino vamos a ver que son varios más, pero que en realidad están, si lo queremos centralizar como ítems, ¿ok? Lo vamos a, lo vamos a centralizar en estos cuatro puntos, ¿ok? Lo primero es los filtros de búsqueda en una aplicación, ¿ok? ¿A qué se refiere este concepto de filtros de una lista de búsqueda en una aplicación? ¿Ok? Si regresamos a nuestra lista, ¿ok? Vamos a ver que aquí, por ejemplo, en un control de tipo galería, ¿ok? Vamos a ver que la propiedad ítems lo podemos llamar, como hemos visto hace un momento, en en nuestro origen de datos, que en este caso es tarea de proyectos. Sí, recordemos que para nuestra aplicación tenemos tenemos dos orígenes de datos. Tenemos la lista de proyectos y la lista tarea de proyectos. En este caso, en el control de galería de proyectos, estamos mostrando la información de las tareas de proyectos. ¿Ok? Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es mostrar toda la información que traemos dentro de tarea de proyectos. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Ok? Que vamos a darle clic aquí en Play, por ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, dos proyectos, capacitación Power Apps y capacitación de Power Automate. ¿Ok? Si selecciono, por ejemplo, capacitación de Power Automate o capacitación de Power Apps, por ejemplo, esta lista en realidad se va a mantener, se va a mantener fija, porque en realidad son valores que se van registrando. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, nosotros podemos utilizar filtros de búsqueda para que el conjunto de registros que podemos tener almacenado en un origen de datos y que podemos consultar
en un control de tipo galería para hacerlo más dinámico. ¿Ok? Podemos utilizar filtros de búsqueda. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? Por aquí tengo aquí un ejemplo. Y vamos a seleccionar acá, por ejemplo, esta opción, este código. ¿Ok? Y vamos a cerrar por aquí. ¿Ok? Y en vez de llamar directamente a la lista de tarea de proyectos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es pegar aquí la fórmula. ¿Ok? Y esta fórmula, ¿qué es lo que realiza? ¿Ok? En vez de llamar directamente al origen de datos, lo que estamos haciendo aquí es primero utilizando la función que se llama sort by column. Esta función sort by column lo que me permite es hacer justamente un ordenamiento en base a alguna columna específica. ¿Ok? En el cual, por ejemplo, me da ciertos parámetros. El primer parámetro es el origen. O sea, ¿cuál va a ser el origen por el cual yo voy a hacer algún ordenamiento? ¿Ok? O en todo caso, en ese origen o de ese conjunto de datos, yo voy a utilizar ese conjunto de datos luego para poder crear este ordenamiento. Entonces, al momento de generar el origen, lo que vamos a hacer aquí es filtrar nuestro origen de datos, que es tarea de proyectos, y vamos a hacer que solamente muestre, ¿ok? Los proyectos, ¿ok? Que sea en los cuales haga match con el valor seleccionado, con el valor del texto seleccionado del control DRP proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro registro, ¿ok? Nuestro registro se va a actualizar en función del valor del proyecto que vamos a seleccionar en este control DRP proyecto, que es justamente este dropdown que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Luego, como siguiente parámetro, utilizamos el create. ¿Ok? Este create es una columna interna, ¿no? Que tiene en este caso SharePoint, ¿ok? En donde guarda justamente la fecha de creación. Y en este caso estamos indicando el tipo de ordenamiento que vamos a hacer. Por defecto lo vamos a trabajar de forma descendente. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que los últimos registros siempre se van a mostrar en la parte superior. ¿Ok? Entonces, en vez de traer de nuestro origen de datos todos los, todos los, eh, todos los proyectos de forma, o todos los registros, ¿ok? De forma predeterminada, ¿ok? Lo que va a hacer aquí es primero aquí hacer un filtro, ¿ok? Lo que va a hacer es un filtro en base al valor de repente por defecto que se seleccione del proyecto, y luego lo que va a hacer es el ordenamiento, ¿no? Va a ser ordenamiento de ese conjunto de resultados, lo va a ordenar por la fecha de creación de forma descendente, ¿ok? Esto ¿para qué nos sirve? Nos sirve, por un lado, para no traer todos los datos de forma predeterminada, y esto nos va a ayudar a hacer mucho más óptimo nuestra aplicación. Cabe indicar que además también hay un concepto que se llama delegación. ¿Ok? Esta opción de tipo delegación lo que nos permite, ¿no? O lo que nos da la posibilidad es de poder utilizar justamente fórmulas como, por ejemplo, sort by column, sort o filter, por ejemplo, para nosotros poder filtrar, o en todo caso organizar de alguna manera la información que vamos a traer de nuestros orígenes de datos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos a ver, por aquí está, aquí, por ejemplo, en la parte de configuración, vamos a ver que de forma predeterminada existen límites para obtener información de nuestro origen. Y aquí dice, perdón, dice, establezca cuántas filas deben recuperarse de las conexiones pasadas al servidor donde no se admite la delegación. ¿Ok?
Entonces, de forma predeterminada existen 500 registros que va a traer de forma predeterminada. Nosotros este valor lo podemos aumentar hasta 2000, ¿ok? ¿Ok? Si por ejemplo ponemos 2001, vamos a ver que aquí nos muestra un mensaje de restricción que dice este valor debe estar comprendido entre 1 y 2000. Entonces, del valor predeterminado que es 500, nosotros podemos llevarlo hacia 2000. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos traer, ¿no? Nosotros podemos traer hasta máximo 2000 registros. Y esto en la práctica, en realidad, nos va a permitir que nosotros utilicemos justamente este tipo de funciones como sort by column o filter, por ejemplo, para justamente optimizar las consultas que nosotros tenemos. Es una buena recomendación. Es una buena recomendación. Entonces, en la práctica, nosotros incluso vamos a traer, utilizando esas opciones que sí nos permite tener delegación, ¿no? Lo que nos va a permitir es traer la información incluso mucho más desagregada, ¿ok? Y no tener, y olvidarnos en este caso ya de los límites. Si nosotros, por ejemplo, traemos o utilizamos, por ejemplo, como en este caso, sort by column o filter o fórmulas que nos permiten delegar, en este caso, ¿no? O que nos permiten ordenar o consultar la información de nuestro origen de datos, vamos a poder aprovechar justamente, vamos a poder utilizar o aprovechar justamente estas fórmulas y poder traer mucha más información. Ese dato de 2000 en realidad es solamente cuando utilizamos funciones que no son delegadas. Si utilizamos, por ejemplo, sort by column o filter, vamos a ver que sí podemos utilizar o que podemos traer más, incluso más de 2000 registros en realidad. Bien, entonces a esto se refiere la parte de filtrar nuestra lista de búsqueda en una aplicación. Ok, vamos a ver aquí otro concepto que son las listas desplegables con opciones de las columnas de búsqueda en una lista. Ok. ¿A qué se refiere el tema de lo que son listas desplegables? Si regresamos a nuestra aplicación, lo tenemos por aquí, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Lo que tenemos es un control de tipo dropdown, ¿ok? En donde le enviamos el parámetro ítems y aquí mostramos toda la información de proyectos, ¿ok? Que en este caso es todo el registro, ¿no? Si tuviéramos acá, por ejemplo, 100 proyectos, nos mostraría nuestro dropdown, nos mostraría 100 registros, que en este caso lo que visualizaríamos sería el campo título o el campo del nombre del proyecto. ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, a diferencia de la lista de proyectos, tenemos una lista de tarea de proyectos, ¿ok? En la cual, por ejemplo, tenemos, si regresamos aquí a la configuración de la lista, tenemos, por ejemplo, como la columna tipo de tarea, tenemos un conjunto, tenemos como columna dentro de un origen, que en este caso es una lista, tenemos un conjunto de opciones que nosotros queremos mostrar también en un control de tipo lista desplegable dentro de Power Apps. ¿Ok? ¿Cómo podemos asociar esta columna de tipo elección? ¿Sí? Si lo queremos ver de otra manera, ¿cómo podemos asociar o mostrar dentro de un control desplegable, un control de lista desplegable, información que tenemos en una columna de tipo elección, que también tenemos un conjunto de registros? Para eso podemos utilizar, si regresamos por aquí, nuestra aplicación, ok, vamos a ir aquí a tipo de tarea, ok, para que se entienda un poco mejor, y lo que vamos a hacer aquí es utilizar una función que se llama choice, ok. Vamos a utilizar aquí, en este control tipo desplegable que se llama DRP tipo de tarea, vamos a utilizar su propiedad ítems para poder agregar esta fórmula, por ejemplo, que es choice, ¿ok? Que esta función que se llama choice, ¿ok? Y aquí lo que nos pide es la opción de columna para el procesamiento, ¿no? Choice lo que nos indica
es que le vamos a enviar un conjunto de valores. ¿Ok? Un conjunto de valores. Y en este caso, ¿qué? El conjunto de valores, ¿cuál va a ser? Va a ser la columna, en este caso, tipo de tarea, ¿no? De esta lista o de este origen que se llama tarea de proyectos. Entonces, si vemos por acá, vamos a por aquí, vamos a darle clic en play y vamos a ver que ahora nuestro dropdown tiene los valores de la columna elección o la columna de tipo choice, si tienen su sitio en inglés. Van a ver que las opciones de tipo choice ahora sí lo podemos mostrar utilizando la función choice. ¿Sí? Para este caso vamos a hacer lo mismo para hora de inicio y para hora de fin. Utilizar aquí hora de inicio y vamos a utilizar, por ejemplo, aquí hora de fin. Perfecto. Ok. Entonces, si aquí damos play, por ejemplo, vamos a ver que ahora podemos seleccionar, ¿no? Vamos a ver que conforme se va actualizando o conforme vamos seleccionando un proyecto, ok, se va actualizando nuestra nuestro control del tipo galería. ¿Ven? Ok. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros ya podemos registrar una actividad. Podemos ir a seleccionar la fecha. Podemos seleccionar aquí la hora de inicio. Y podemos seleccionar aquí la hora de fin. Y aquí también podemos tener la opción de tipo de tarea. ¿Ok? Perfecto. Bien. Veamos aquí otro concepto, que es buscar registros únicos en una tabla en función de uno o varios criterios. ¿Ok? Y esto en realidad está relacionado también al primer concepto, que es el de utilizar filtros, por ejemplo, ¿no? Que en este caso hemos utilizado filtros o la función filter y la función sort by column, ¿no? Para este caso, cuando queremos, por ejemplo, buscar registros únicos en una tabla o en un origen, en función de uno de varios criterios, para esto vamos a utilizar la función lookup, ¿ok? Que es otra función que nosotros podemos utilizar para poder registrar o para poder obtener registros únicos. Y aquí cabe mencionar, por ejemplo, un poco la diferencia, ¿ok? Si regresamos aquí y lo vemos de forma conceptual, aquí tenemos una lista un control de tipo galería, ¿ok? Un control de tipo galería de forma conceptual, ¿ok? Un control de tipo galería lo que nos permite es traer o mostrar un conjunto de registros, ¿ok? Es un grupo de registros, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, hemos personalizado la propiedad ítems justamente para que dentro de nuestro origen, que en este caso es la lista de tarea de proyectos, poder combinar una función que se llama sort by column, ¿no? Junto con una función de tipo filter, ¿ok? Tanto sort by column como filter el resultado me va a traer un conjunto de registros, ¿ok? Y ese conjunto de registros nosotros lo podemos mostrar en un control de tipo galería, ya que un control de tipo galería nos permite mostrar un conjunto de registros, ¿ok? Entonces, resumiendo, la función filter o la función sort by column o también la función search, por ejemplo, lo que nos permite es traer un conjunto de registros. A diferencia de la función lookup lo que nos permite y ahora justamente lo vamos a ver en el ejemplo, lo que nos permite es traer un registro único con el cual hace match, en este caso, para este criterio. En este caso, por ejemplo, filter utiliza esta prueba lógica, ¿no? O esta validación, en la cual va a traer un conjunto de registros, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo podemos utilizar la función lookup para poder obtener, por ejemplo, un valor único, ¿ok? Dentro de alguna consulta. Bien, vamos a utilizar aquí
en este botón que se llama agregar, ¿ok? Vamos a utilizar aquí una función que es seguramente muy conocida por ustedes, que es la función patch. La función patch lo que nos permite es registrar datos, ¿ok? Dentro de un origen. En este caso lo que vamos a tomar son todos estos valores junto con el nombre del proyecto, ¿ok? Y lo vamos a guardar dentro de la lista de tarea de proyectos, ¿ok? Pero si repasamos rápidamente la columna tarea, las columnas de la lista tarea de proyectos, ¿ok? Vamos a ver que el campo tarea, perdón, el campo tarea lo tenemos aquí, ¿no? Aquí tengo el valor para poder guardar el valor de la tarea. Perfecto. La columna proyecto lo tenemos aquí. Aquí tenemos el valor para poder utilizarlo y poder guardarlo. ¿Ok? El código de proyecto, por ejemplo, no lo tenemos, ¿no? No tenemos aquí el valor del código de proyecto. ¿Ok? Lo que sí tenemos es tanto el día, la hora de inicio, la hora de fin y el tipo de tarea, que lo podemos ver aquí, ¿no? El día, que en este caso es la fecha, hora de inicio, hora de fin y tipo de tarea. ¿Ok? Entonces, en nuestra lista de tarea de proyectos, el valor que no tenemos, que no tenemos de forma visible, es el valor del código de proyecto. Entonces, ¿cómo podemos obtener este código de proyecto y guardarlo en esta lista de tarea de proyectos? Esta lista o ese valor del código de proyectos está en la lista, está en la lista de proyectos, en esta columna que se llama código de proyecto. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una consulta, no utilizar la función lookup para poder obtener ese valor. ¿Ok? Por aquí, voy a utilizar esta función para poder explicarles un poco cómo es el proceso. Vamos a utilizar aquí la función, el botón agregar, y vamos a utilizar su función onSelect para poder registrar aquí esta función. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una validación simple en la que mostramos si el valor que está o sea, si el valor está vacío, o sea, si es que no ha registrado algo, nos va a mostrar aquí un mensaje donde dice que tenemos que ingresar un nombre para la tarea. Si no, vamos a utilizar aquí la función patch. ¿Ok? Ustedes probablemente ya han utilizado la función patch. Aquí tenemos la lista de tarea de proyectos, aquí les estamos indicando que es un nuevo registro. Y aquí tenemos los valores. Tenemos acá en la columna title, la columna por defecto, vamos a guardar el nombre de la tarea. ¿Ok? En la columna día vamos a guardar la fecha seleccionada del control día, igual en la hora de inicio, en la hora de fin, en la hora para el tipo de tarea, igual. Aquí están los drop-down. Para el caso del proyecto, igual, vamos a utilizar el valor seleccionado del control DRP proyecto. ¿Ok? Entonces, el texto, que tenemos el nombre del proyecto, lo vamos a guardar en esta columna que se llama proyecto. ¿Ok? Para el caso del código de proyecto, vamos a utilizar aquí una función lookup. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función lookup? ¿Ok? Lo que hace esta función lookup es ir primero aquí a la lista de proyectos, ¿ok? Y en la lista de proyectos, lo que va a hacer es utilizar el match, o va a ser aquí la condición en este caso, ¿ok? Aquí lo que va a hacer es hacer una búsqueda. Al final, lookup lo que te permite es hacer una búsqueda. La diferencia está de que no te devuelve un conjunto de registros, sino que te devuelve un valor en específico, ¿ok? Entonces va a buscar aquí la lista de proyectos, y en la lista de proyectos va a hacer match en la cual el título, ¿ok? El título o sea, o la columna título de este origen, ¿ok? Va a ser igual al valor título, o sea, al título seleccionado del control DRP proyecto. ¿Ok? Entonces,
lo que hace internamente es, si yo selecciono aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si yo selecciono, por ejemplo, capacitación Power Apps, ¿ok? Lo que va a hacer es, lo que va a hacer esa función lookup es ir aquí a lista de proyectos y decir, ok, de aquí de proyectos, capacitación Power Apps es igual aquí al primero, capacitación de Power Apps. Y me va a traer esta fila, toda esta fila. El resultado es toda esta fila. ¿Ok? Pero de esta fila de resultados, yo quiero el código de proyecto, que en este caso es 001. Entonces, para esto, si revisamos nuevamente la fórmula, ¿ok? El lookup termina en punto código de proyecto. O sea, el resultado de este lookup, ¿ya? O sea, el resultado que va a ser el registro único, ¿ok? Que en este caso va a ser el registro único, devuélveme el valor de la columna código de proyecto. O sea, lo que está haciendo es, está obteniendo este resultado, pero de este resultado quiero esta columna. Solamente código de proyecto. Entonces, va a devolver 001. ¿Ok? Y a este 001, aquí, lo va a pasar como un valor texto. ¿Por qué? Porque código de proyecto es una columna de tipo una sola entrada de texto. Si regresamos aquí a tarea de proyectos, vamos a ver aquí que en configuración de la lista, código de proyecto es una línea de texto. ¿Ok? Entonces, como es una línea de texto, hay que pasarle el valor, el resultado, hay que pasarlo como texto. ¿Ok? Y ese resultado se va a guardar aquí en código de proyecto. ¿Ok? Luego nos dice tarea registrada correctamente, ¿ok? Y luego utiliza otra función que se llama reset. Perfecto. Entonces vamos a hacer acá un ejercicio y vamos a utilizar, por ejemplo, aquí Power Apps. Power Apps también, perdón. ¿Ok? Y aquí vamos a poner acá presentar demo de flujo desarrollado. Ok, vamos a decirle con la fecha de hoy día, vamos a decirle que lo hemos hecho hoy día de 8 a 9. Y le decimos que esto es etapa de pruebas. Vamos a darle clic en agregar. Ok, aquí nos dice tarea registrada correctamente y aquí, como vemos aquí, aparece. ¿No? Como resultado, el resultado de este control de tipo galería está utilizando el sort by column de forma descendente, como este es el último registro que hemos hecho, nos está mostrando aquí justamente el valor en la parte superior. ¿Ok? Y si vamos aquí a nuestra lista de tarea de proyectos, vamos a ver que para presentar flujo de demo de flujo desarrollado, el código de proyecto toma el 002. ¿Por qué? Porque en la lista de proyectos, capacitación Power Automate tiene este código 002. Entonces vamos a ver que de esa manera esta función lookup nos permite ir a consultar, por ejemplo, datos que no necesariamente están dentro de nuestra aplicación, sino que podemos ir a consultar datos que están en otra, que pueden estar incluso en otra lista, en otra lista que no necesariamente mostramos información. Entonces, para el caso del proyecto sí lo tenemos, pero para el caso del código de proyecto tenemos que hacer alguna consulta adicional, ¿no? Hacia otra lista, por ejemplo, o hacia otro origen, ¿no? Para eso nos puede servir y si queremos devolver una columna en específico, son no un conjunto de datos, sino un valor en específico, podemos utilizar la función lookup, ¿no? Que básicamente nos permite devolver, ¿no? Datos o valores únicos. ¿Ok? Perfecto. Luego, hay que considerar también la parte de trabajar con permisos en una lista, ¿no? En las listas, por ejemplo, ¿no? Para los sitios de SharePoint. Y aquí, por ejemplo, acá importante, vamos a darle clic aquí, vamos a darle por acá, vamos a guardar lo que hemos hecho, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, vamos a regresar, por ejemplo, aquí, vamos a darle clic en atrás, vamos a decirle que queremos salir aquí de la aplicación,
¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya hemos creado nuestra aplicación y queremos exponerla, por ejemplo, en este caso es una lista para tarea de proyectos y queremos agregar, por ejemplo, para todas las personas que que van a registrar actividades y que necesitan esta aplicación, lo que nosotros podemos es empezar a compartir esta aplicación. Pero hay que tener en cuenta el tema de lo que son los accesos o los permisos en este caso, de Power Apps, y también por el lado de los orígenes de datos en SharePoint. ¿Ok? Entonces, si revisamos por aquí en aplicaciones, ¿ok? Vamos a ir aquí a registro de tareas y vamos a darle clic aquí en compartir. ¿Ok? Algo importante a tener en cuenta es que si nosotros queremos asignar a todas las personas dentro de vamos a cerrar por aquí. ¿Ya? Y si queremos asignar, por ejemplo, permisos a todas las personas, vamos a buscar aquí un grupo que se llama todos. Aquí dice todos los usuarios en este caso, de la organización. Si utilizamos, ¿ok? Si utilizamos este usuario que se llama todos los usuarios de Colabora Global, en este caso de la organización, aquí nos dice que todos los usuarios pueden utilizar esta aplicación. Si nosotros queremos hacerlo de forma masiva, ¿ok? Para todas las personas, indistintamente del área, ¿no? Del cargo, o del cargo que tengan, nosotros podemos eh, hacer masivo esta aplicación utilizando este usuario. Por otro lado, lo que podemos hacer al momento de compartir ya esta aplicación es utilizar grupos de Office 365, no grupos de seguridad de Office 365. Entonces, lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, por acá creo que tengo un usuario que se llama gerentes. Este es un grupo, por ejemplo, este es un grupo de Office 365, ¿sí? O de Microsoft 365, ya en la cual nosotros podemos asignar, ¿no? Y esta actividad la tenemos que hacer junto con el administrador del tenant de Office 365. Y en todo caso, si por ejemplo esta aplicación es para el área de marketing, pues nosotros podemos, para gestionar los permisos de forma ordenada, podemos hacer usuario por usuario, que es una forma, de repente la más larga o la más tediosa de administrar, pero por otro lado, pues, podemos utilizar los grupos de seguridad de Office 365. Entonces, podemos crear grupos de seguridad en Office 365, por ejemplo, para marketing o para aplicación marketing o aplicación Power Apps Marketing o aplicación registro de tareas. Entonces, todas las personas que necesiten tener acceso a esta aplicación en Power Apps necesitan estar matriculadas dentro de este grupo de seguridad. ¿Ok? Para este caso, por ejemplo, vamos a darle clic aquí para que sean copropietarios también, ¿no? Los copropietarios son usuarios que van a poder, como me indica aquí, que van a poder editar o modificar la información. Sin embargo, y aquí es justamente las consideraciones adicionales que hay que tener en cuenta, es que, como dice aquí, asegúrese que los usuarios tengan acceso a los datos usados en su aplicación, incluidas las puertas de enlace, las APIs y los conectores. Aquí vamos a ver en permisos de datos todas las conexiones o orígenes que tiene nuestra aplicación. En este caso, tiene a dos listas, ¿ok? Que tiene en este caso nuestra aplicación, que es la lista de proyectos y la lista de tarea de proyectos. Entonces aquí vamos a darle clic en compartir. ¿Ok? Listo. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que ir aquí a nuestro sitio, ¿ok? Y por ejemplo, vamos a, vamos a entrar aquí a contenido del sitio. Vamos a ir por aquí a configuración del sitio, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos administrar los permisos, ¿sí? Si lo queremos hacer de esta manera, lo podemos hacer desde aquí, o también lo podemos hacer de forma rápida al momento por aquí está. Vamos a darle clic por acá. Acá. Lo vamos a agregar aquí miembros.
¿ok? Y aquí, por ejemplo, vamos a agregar, por ejemplo, también a los grupos de forma predeterminada, por ejemplo, o a usuarios también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todas las personas que sean miembros, en este caso, de nuestro sitio, ¿ok? van a poder, van a poder administrar y van a poder tener acceso, en este caso, a la lista. Vamos a regresar aquí, por ejemplo, a la lista de tarea de proyectos. Vamos a entrar aquí a la parte de configuración de la lista. Y vamos a ir aquí a permisos de esta lista. ¿Ok? Y cabe indicar de que cuando uno crea un sitio, se crean grupos específicos para un sitio, ¿no? Y que en este caso se llaman integrantes, propietarios y visitantes. ¿Ok? Entonces, para el caso de los integrantes que tienen los niveles de permisos editar, que quiere decir que pueden registrar datos, nosotros podemos ingresar aquí a integrantes de Power Platform. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos hacer que podemos agregar aquí justamente este usuario que se llama todos excepto los usuarios externos. Vamos a quitarlo por aquí para que vean cómo se agrega. Ok, vamos a darle clic en nuevo, agregar usuarios. Vamos a decir aquí todos. Ok, todos los usuarios externos. Esto es similar al permiso que le hemos dado dentro de Power Apps. Ok, y aquí lo que vamos a hacer es en todos excepto los usuarios externos, que quiere decir que a este grupo que se llama integrantes, ¿no? Integrantes de Power Platform Ejercicios o integrantes del sitio, le estamos dando acceso, en este caso como editores. El nivel de permiso de editor lo que nos va a permitir es poder registrar datos. Entonces, basta que utilicemos este nivel y o le demos acceso a todas las personas para que puedan ingresar y puedan modificar, ¿no? Si no, otra alternativa es utilizar, por ejemplo, dentro de integrantes que pueden editar datos, poder agregar, por ejemplo, a usuarios específicos, ¿no? Usuarios específicos que requieran solamente ingresar datos. Entonces, importante a definir primero los permisos a nivel individual o a través de grupos o de forma masiva por el lado de Power Apps y también venir a los grupos que se generan dentro de los sitios de SharePoint, ¿ok? Y validar que estas personas también puedan tener acceso que puedan tener acceso en este caso a los en este caso a las listas, ¿no? A las listas de SharePoint, ¿ok? Perfecto. Bien, entonces eso sería todo por mi parte, ¿no? Power Apps, ¿no? Es la herramienta, ¿no? Para poder crear aplicaciones empresariales en SharePoint. En realidad ya de hoy y mañana y hasta un futuro no muy lejano, vamos a poder utilizar SharePoint, ¿no? Como repositorio de información, ¿no? Como origen para poder crear nuestras aplicaciones. Perfecto, si tienen alguna pregunta, estoy encantado de poder resolverlo. Si no, tienen mis datos de contacto nuevamente para que me puedan consultar por cualquier consulta o por cualquier información que ustedes tengan a bien considerar consultarme. Siéntanse en la libertad de comunicarse conmigo.